Niño humilde y sin hogar salva a un hombre de un infarto, sin saber que era un millonario enfermo. Un niño sin hogar que vivía entre cartones y basura se convirtió en el héroe más inesperado cuando salvó la vida de un desconocido en plena calle. Lo que no sabía era que ese hombre era millonario y estaba muriendo de soledad. En segundos, un acto de pura bondad cambiaría dos destinos para siempre. Esta es la historia más conmovedora que escucharás hoy. Una historia que te hará creer nuevamente en la magia de la compasión humana. Porque a veces, los ángeles vienen disfrazados de niños abandonados. Prepárate para una montaña rusa de emociones que tocará tu alma. Esta historia cambiará tu forma de ver a quienes menos tienen. Asegúrate de suscribirte y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Miguel tenía apenas 11 años cuando las calles de Ciudad de México se convirtieron en su hogar. Sus pequeñas manos, curtidas por el frío y la necesidad, rebuscaban entre los contenedores de basura cada madrugada, buscando algo que llevarse a la boca. Su refugio era un pedazo de cartón bajo el puente de Insurgentes, donde el ruido del tráfico ahogaba sus lágrimas nocturnas. La muerte de su abuela, la única persona que lo había cuidado, lo dejó completamente solo en un mundo que parecía no tener lugar para él. Los servicios sociales nunca llegaron a buscarlo. Era solo otro niño invisible en una ciudad de millones. Sus días transcurrían entre la búsqueda de comida y el intento desesperado de mantenerse caliente durante las noches heladas del invierno capitalino. Los transeúntes pasaban junto a él como si fuera parte del paisaje urbano. Algunos le arrojaban monedas con desdén, otros simplemente aceleraban el paso para no enfrentar la realidad de su situación. Miguel había aprendido que la indiferencia dolía más que el hambre, pero nunca perdió esa chispa de humanidad que brillaba en sus ojos oscuros. A pesar de todo, el niño mantenía una rutina que le daba propósito. Cada mañana se lavaba la cara en la fuente del parque cercano, peinaba su cabello rebelde con los dedos y se dirigía al mercado local, donde algunos comerciantes se habían acostumbrado a verlo. Doña Carmen, una vendedora de frutas de corazón noble, ocasionalmente le regalaba una manzana o un plátano maduro. Miguelito, le decía con ternura, nunca pierdas esa sonrisa. Los días difíciles no duran para siempre. Esas palabras se habían convertido en su mantra, la única esperanza que lo mantenía en pie cuando el mundo parecía conspirar contra él. La soledad era su compañera más fiel, pero Miguel había desarrollado una sabiduría prematura que le permitía encontrar belleza en los pequeños momentos. El amanecer pintando de dorado los edificios, los pájaros que compartían sus migajas, las risas de los niños que jugaban en el parque mientras se los observaba desde la distancia. Era un martes por la tarde cuando Miguel caminaba por la avenida Reforma, sus pasos lentos pero decididos. El hambre le rugía en el estómago, no había comido nada en 2 días. El cielo se teñía de gris, amenazando con una tormenta que lo obligaría a buscar refugio más temprano de lo usual. De repente, un gemido ahogado llamó su atención. A unos metros de distancia, un hombre mayor yacía en el suelo, agarrándose el pecho con desesperación. Su rostro estaba pálido, sudoroso, y sus ojos reflejaban un miedo primitivo ante la proximidad de la muerte. La gente pasaba a su alrededor, algunos mirando con curiosidad morbosa, otros fingiendo no verlo. Miguel se acercó sin dudarlo. No sabía nada de medicina, pero su instinto le gritaba que debía hacer algo. «Señor, ¿está bien?», preguntó con voz temblorosa, arrodillándose junto al hombre. Don Eduardo Mendoza, de 65 años, intentó hablar pero solo salieron sonidos entrecortados. El niño miró a su alrededor, buscando ayuda, pero la multitud seguía su camino indiferente. Con una determinación que desafiaba su corta edad, Miguel gritó: «¡Ayuda! Este señor se está muriendo». Su voz se perdía entre el ruido del tráfico, pero no se rindió. Recordando algo que había visto en la televisión de un aparador, Miguel tomó la mano del hombre y comenzó a hablarle: «No se vaya, señor. Va a estar bien. Respire conmigo». Su voz, aunque infantil, transmitía una calma inexplicable. Don Eduardo encontró en esos ojos inocentes un ancla en medio de la tormenta que azotaba su corazón. Miguel desabrochó la camisa del hombre para ayudarlo a respirar mejor, con sus pequeñas manos, le masajeó suavemente el pecho, imitando movimientos que había visto hacer a los paramédicos en las películas. No era técnica médica, pero era amor puro actuando por instinto. Los minutos se sintieron como horas eternas. Miguel no se separó ni un segundo del lado de don Eduardo, susurrándole palabras de aliento mientras esperaba que llegara la ayuda. Finalmente,
Alguien había llamado a una ambulancia, y las sirenas se acercaban como música celestial. Ya vienen por usted, señor. Todo va a estar bien, repetía Miguel, limpiando el sudor de la frente del hombre con la manga de su camiseta sucia. Don Eduardo, en medio de su dolor, observaba fascinado la pureza de ese acto de bondad. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien se había preocupado tanto por él? Los paramédicos llegaron y rápidamente se hicieron cargo de la situación. Mientras subían a don Eduardo a la ambulancia, él logró tomar la mano de Miguel y susurrar con dificultad: «Gracias, ¿cómo te llamas?» «Miguel, señor». «Miguel Hernández», respondió el niño, sin saber que esas palabras quedarían grabadas para siempre en el corazón del hombre que acababa de salvar. La ambulancia se alejó, llevándose consigo al desconocido que había cambiado algo fundamental en Miguel. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió útil, importante. Había marcado una diferencia en la vida de alguien, y esa sensación era más nutritiva que cualquier comida. Esa noche, bajo su puente habitual, Miguel no pudo dormir. Revivía una y otra vez los momentos vividos, preguntándose si el señor estaría bien. No sabía su nombre, no tenía forma de averiguar su estado, pero algo en su interior le decía que sus caminos se volverían a cruzar. Las horas pasaron lentamente, y Miguel se encontró pensando en cosas que nunca antes había considerado. Había salvado una vida. Un niño de 11 años, sin hogar, sin familia, sin nada, había sido capaz de ser el héroe de alguien. Esa realización le llenó el pecho de una calidez que ni el frío de la madrugada pudo apagar. En el Hospital General de la ciudad, don Eduardo Mendoza despertaba lentamente en la unidad de cuidados intensivos. Los cables y monitores que lo rodeaban le recordaban lo cerca que había estado de la muerte. Su infarto había sido severo, pero gracias a la intervención temprana y la estabilización emocional que recibió en la calle, los médicos habían logrado salvarlo. Fue un milagro, le dijo el doctor Ramírez. Llegó justo a tiempo. El estrés y la ansiedad podrían haber empeorado todo, pero alguien logró mantenerlo calmado hasta que llegamos. Don Eduardo cerró los ojos, recordando la voz angelical del niño que no lo había abandonado. Don Eduardo era el propietario de una cadena de hoteles que se extendía por todo México. Su fortuna era inmensa, pero su vida personal era un desierto emocional. Divorciado hace años, sus hijos vivían en el extranjero y rara vez lo contactaban. Sus días transcurrían entre juntas de negocios y cenas solitarias en su mansión de las Lomas. La soledad lo había enfermado más que cualquier virus. Su corazón no solo había fallado físicamente, llevaba años muriendo de aislamiento emocional. Pero algo había cambiado durante esos minutos en la calle. La pureza del acto de Miguel había despertado algo que creía perdido para siempre, la fe en la bondad humana. Apenas pudo hablar, don Eduardo llamó a su asistente personal, licenciado Torres. «Necesito que encuentres a un niño», le dijo con voz débil pero determinada. «Se llama Miguel Hernández. Vive en la calle, cerca de Avenida Reforma. Es el niño que me salvó la vida». El licenciado Torres, acostumbrado a las excentricidades de su jefe, aceptó la tarea sin hacer preguntas. Contrató a 3 investigadores privados y les dio la única información disponible: un niño de aproximadamente 11 años, de cabello oscuro, que vivía en la calle y se llamaba Miguel Hernández. La búsqueda duró 3 semanas. Los investigadores recorrieron cada rincón de la zona centro, preguntando a comerciantes, policías y otros habitantes de la calle. Finalmente, doña Carmen, la vendedora de frutas, les dio la pista definitiva. «Sí, conozco a Miguelito. Es un niño muy bueno. Vive debajo del puente de Insurgentes». Cuando don Eduardo recibió la noticia, acababa de ser dado de alta del hospital. Ignorando las protestas de su médico y su asistente, insistió en ir personalmente a buscar al niño. Su chofer lo llevó hasta el puente, donde encontraron a Miguel organizando cartones para pasar la noche. El reencuentro fue emotivo. Miguel reconoció inmediatamente al hombre que había ayudado, y don Eduardo no pudo contener las lágrimas al ver las condiciones en las que vivía su pequeño salvador. «Gracias por salvarme la vida», le dijo, su voz quebrada por la emoción. «Solo hice lo que tenía que hacer, señor», respondió Miguel con la sabiduría de alguien que había vivido más de lo que su edad sugería. «Ya se siente mejor». La preocupación genuina en la voz del niño conmovió profundamente a don Eduardo. «Quiero ayudarte», le dijo don Eduardo. «Quiero que vengas conmigo. Tienes que tener una casa, comida, ir a la escuela».
Miguel lo miró con desconfianza. Había aprendido a ser cauteloso con las promesas de los adultos. ¿Por qué querría ayudarme?, preguntó. Porque me diste algo que no sabía que necesitaba, respondió don Eduardo con honestidad. Me diste esperanza. Me recordaste que todavía existe la bondad en este mundo. Y porque creo que ambos necesitamos una familia. La conversación se extendió por horas. Don Eduardo le contó sobre su vida solitaria, sus arrepentimientos, y cómo el acto de Miguel había cambiado su perspectiva. Miguel, a su vez, compartió su historia, sus miedos, y sus sueños más profundos. La decisión no fue fácil para Miguel. Había aprendido a desconfiar de las promesas, pero algo en los ojos de don Eduardo le decía que era diferente. Después de una noche de reflexión bajo las estrellas, aceptó la oferta. Era un salto de fe que cambiaría todo. Los primeros días en la mansión de las Lomas fueron abrumadores. Miguel nunca había visto tanto lujo junto. Las habitaciones eran más grandes que todo el espacio que había habitado en su vida. El ama de llaves, doña Rosa, una mujer mayor de corazón maternal, se encargó de ayudarlo a adaptarse. «Ay, niño», le decía mientras le preparaba su cuarto. Hacía años que esta casa no escuchaba risas de niño. Don Eduardo había dispuesto que Miguel tuviera la habitación más bonita después de la suya, con vista al jardín y llena de luz natural. La primera comida juntos fue reveladora. Miguel comía lentamente, saboreando cada bocado como si fuera el último. Don Eduardo observaba fascinado cómo alguien podía encontrar tanta alegría en un simple plato de sopa. «¿Está rica?», preguntó. «Es la comida más deliciosa que he probado en mi vida», respondió Miguel con sinceridad absoluta. Las noches eran las más especiales. Antes de dormir, don Eduardo visitaba la habitación de Miguel para conversar. Hablaban de todo, de la escuela a la que asistiría, de los libros que leería, de los lugares que visitarían juntos. Para don Eduardo, esas conversaciones eran el mejor medicamento para su corazón. Miguel comenzó a llamarlo don Eduardo con respeto, pero el hombre mayor anhelaba algo más íntimo. «Puedes llamarme abuelo, si quieres», le sugirió una noche. Miguel sonrió tímidamente. «¿De verdad? De verdad. Siempre quise tener un nieto como tú». La integración a su nueva vida no estuvo exenta de obstáculos. En la escuela privada donde don Eduardo lo inscribió, Miguel enfrentó las miradas curiosas y a veces despectivas de sus compañeros de clase. Su pasado en las calles se había convertido en un susurro que lo seguía por los pasillos. «¿Es cierto que vivías en la calle?», le preguntó un compañero durante el recreo. Miguel asintió sin vergüenza. «Sí, pero eso no me define. Lo que importa es quién soy ahora y hacia dónde voy». Su madurez sorprendía a maestros y estudiantes por igual. Don Eduardo notó las dificultades de adaptación de Miguel y decidió tomar medidas. Contrató un tutor privado para ayudarlo con las materias más difíciles y un psicólogo infantil para asegurar que la transición fuera lo más saludable posible. «Quiero que tengas todas las herramientas para triunfar», le explicó. Las noches de pesadillas ocasionales recordaban a Miguel su pasado traumático. Don Eduardo lo consolaba, leyéndole historias hasta que se dormía. «Los malos sueños no pueden lastimarte aquí», le susurraba. «Estás seguro, estás en casa». Poco a poco, Miguel comenzó a destacar académicamente. Su hambre de conocimiento era insaciable, como si quisiera recuperar todo el tiempo perdido. Los maestros comentaban sobre su determinación extraordinaria y su capacidad de empatía hacia otros estudiantes que pasaban por dificultades. Don Eduardo se sentía más vivo que nunca. Ver crecer a Miguel, observar sus logros diarios, ser parte de su desarrollo, había llenado el vacío que llevaba años carcomiendo su alma. Su salud mejoró notablemente. Los médicos atribuían su recuperación tanto al tratamiento como a su nueva razón para vivir. 2 años después del encuentro que cambió sus vidas, don Eduardo tomó una decisión que sorprendió a todos en su círculo empresarial. Anunció la creación de la Fundación Miguel Hernández, dedicada a ayudar a niños en situación de calle. Miguel, ahora de 13 años, sería el embajador juvenil de la organización. «Quiero que otros niños tengan la oportunidad que tú me diste a mí», le explicó don Eduardo durante la presentación oficial de la fundación. «Tú me salvaste la vida. Ahora salvemos la vida de otros niños juntos». Miguel, vestido con un traje elegante pero manteniendo su humildad característica, pronunció un discurso que emocionó a todos los presentes.
Hace 2 años, yo era invisible para el mundo, comenzó con voz clara y segura. Pero aprendí que todos tenemos algo que ofrecer, sin importar nuestra situación. Mi abuelo Eduardo me enseñó que la verdadera riqueza está en los corazones que tocamos y las vidas que cambiamos. La fundación comenzó con 3 centros de acogida en la Ciudad de México. Miguel insistió en participar activamente en las visitas, compartiendo su experiencia con otros niños de la calle. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para muchos que habían perdido la fe. Don Eduardo observaba con orgullo cómo Miguel se había convertido en un joven extraordinario. Sus notas eran excelentes, pero más importante aún, había conservado esa compasión y sensibilidad que lo habían caracterizado desde el principio. «Eres mi mayor logro», le decía frecuentemente. Las tardes las pasaban juntos planificando nuevos proyectos de la fundación. Miguel había propuesto crear un programa de mentorías donde empresarios exitosos apadrinaran a jóvenes en situación vulnerable. Todos merecen tener un abuelo Eduardo en sus vidas, argumentaba con convicción. En el 5º aniversario de su encuentro, don Eduardo y Miguel regresaron al lugar donde todo comenzó, la Avenida Reforma. Llevaban consigo flores y una pequeña placa conmemorativa que don Eduardo había mandado hacer. Aquí comenzó una historia de amor entre un abuelo y su nieto del corazón. ¿Alguna vez te arrepientes de haberme ayudado ese día?, preguntó don Eduardo, ahora de 70 años pero con el espíritu renovado de alguien mucho más joven. Miguel, convertido en un adolescente seguro de sí mismo, sonrió. Jamás. Ese día encontré a mi familia. La Fundación Miguel Hernández había crecido exponencialmente. Tenían centros en 15 estados de México y habían ayudado a más de 5.000 niños. Miguel, ahora estudiante destacado de preparatoria, había decidido estudiar trabajo social para poder ayudar profesionalmente a más personas. Quiero ser como tú, abuelo, le decía Miguel. Quiero usar mi vida para hacer la diferencia en la vida de otros. Don Eduardo se emocionaba cada vez que escuchaba esas palabras. Su legado estaba asegurado, no en dinero o propiedades, sino en el corazón noble del joven que había criado. Durante una cena familiar, don Eduardo hizo una confesión. Miguel, quiero que sepas algo importante. Ese día en la calle, no solo me salvaste de morir. Me salvaste de una vida vacía, sin propósito. Tú me diste la razón para seguir viviendo. Miguel tomó la mano arrugada de su abuelo adoptivo. Y tú me diste un futuro cuando yo no tenía ninguno. Me diste amor cuando pensé que estaba condenado a estar solo para siempre. Somos el equipo perfecto. Esa noche, ambos entendieron que habían encontrado lo que más habían necesitado, una familia creada no por sangre, sino por amor incondicional y gratitud mutua. Años más tarde, Miguel se graduó como el mejor estudiante de su generación en trabajo social. Don Eduardo, ahora de 75 años, estaba en primera fila durante la ceremonia, con lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas. Ese es mi nieto, le decía a todo el que quisiera escuchar. En su discurso de graduación, Miguel habló sobre la importancia de no ser indiferente ante el sufrimiento ajeno. Hace 10 años, era un niño invisible en las calles de esta ciudad. Hoy estoy aquí porque alguien decidió amarme sin condiciones. Pero más importante aún, estoy aquí porque decidí ayudar a un desconocido que se estaba muriendo. La Fundación Miguel Hernández se había convertido en la organización de ayuda infantil más importante de México. Miguel, ahora director ejecutivo junto a don Eduardo, había desarrollado programas innovadores que habían sido replicados en otros países de América Latina. ¿Sabes cuál es mi mayor orgullo?, le preguntó don Eduardo una tarde mientras paseaban por el jardín de la mansión que ahora verdaderamente se sentía como un hogar. Que un niño abandonado se convirtió en el hombre más noble que conozco. Don Eduardo vivió hasta los 82 años, tiempo suficiente para ver a Miguel casarse con una maestra que compartía su pasión por ayudar a otros, y para conocer a su primer bisnieto. En su lecho de muerte, tomó la mano de Miguel y le susurró: «Gracias por salvarme la vida tantas veces. Primero mi corazón, después mi alma». Miguel lloró la partida de su abuelo, pero sabía que su legado continuaría para siempre. Durante el funeral, miles de niños que habían sido ayudados por la fundación marcharon en silencio, cada uno llevando una flor blanca. Era el testimonio más hermoso del impacto que puede tener un acto de bondad. La historia de Miguel y don Eduardo se convirtió en leyenda, recordando a todos que los milagros existen y que a menudo vienen disfrazados de encuentros casuales entre corazones nobles. Porque a veces, salvar una vida significa encontrar la propia,
Y los ángeles más poderosos son aquellos que no tienen nada que dar excepto su corazón. Si has llegado hasta aquí y esta historia tocó tu corazón, te invito a mantener viva esta fe con nosotros suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia que toque el alma. Y si esta historia te conmovió, regálanos un like para poder seguir compartiendo más historias como esta, hechas con todo nuestro corazón. ¡Hasta la próxima!